tenemos a nuestras próximas invitadas y es un gustazo, Paula Cifuentes, reencontrarnos nuevamente desde Marca Social. ¿Cómo estás, Paula? Bien, y tú, como siempre, un gusto también reencontrarnos, ¿cierto? Para hablar sobre temáticas que, como dices tú, que nos importan. Que nos preocupan y nos ocupan. Exactamente. Ese es como parte de cierto, de lo que tú siempre comentas. Y hemos hablado todos los martes, ¿cierto?, sobre ecoemprendimientos, sobre cómo ser sustentables y no morir en el intento. Pero muchas veces decimos, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tips tenemos que seguir? ¿Cómo no equivocarnos? Y ahí es donde Ivin nos viene a acompañar y contar sobre este emprendimiento que ella generó, que justamente se llama Recircular y que nos motiva también a empresas y organizaciones a ser sustentables y llegar a una buena meta. Sí, por supuesto. Ivin Silva, y directora de Recircular, un gusto que nos acompañes durante esta mañana. ¿Y nos vas a entregar la receta? ¿Cómo es esto? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, una receta podría ser, hay distintas variantes, ¿cierto? Una cosa es lo que uno puede hacer como una persona común y corriente, como ciudadana, como ciudadano en su vida diaria, y otra cosa es lo que podemos hacer en el emprendimiento, cómo podemos transformar nuestros emprendimientos en emprendimientos más sustentables y ojalá aplicando la economía circular, que de ahí es donde viene, o sea, es una de las variantes donde yo me especializo, que es la economía circular. Claro, porque Paula, sabemos que temáticas medioambientales a buena hora ya se están tomando todas las esferas de la sociedad. Lo pudimos ver y corroborar también de la preocupación de la ciudadanía con el movimiento social. Dentro de las pancartas y todo lo que veíamos en cada manifestación estaba la temática medioambiental, pero hay que generar conciencia respecto a esto también, los residuos que se van generando y por eso también es tan importante lo que se está haciendo en cada ciclo de conversaciones cada martes acá en el matinal. Sí, hay un tema desde cómo abordamos la acción climática, o como vemos ahí en las imágenes, en las distintas charlas y talleres que ha hecho Ivin, de cómo impactamos la huella ecológica, cómo lo vamos generando. Ya sabemos que entró en marcha la ley de uso de plásticos en los emprendimientos, pero muchas veces nos decimos, ¿y por dónde empezamos? ¿Por dónde partimos en este camino? Y es ahí, yo creo que también en esta receta de la sostenibilidad y como la aplicación de la economía circular que plantea el emprendimiento de Ivin, es vital saber cuál es el punto de partida. Ivin, cuéntanos respecto también al origen de esto, porque sabemos que la preocupación, y como lo señalábamos, está presente en diversas instancias, pero motivarse también a generar cambios, a generar conciencia respecto a esto y poder, más allá de lo que podemos hacer en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, generar este tipo de instancias y llevar este mensaje. ¿Cómo surge ahí Recircular? Bueno, Recircular surge justamente de la necesidad de hacer un cambio. Yo hace varios años vengo aplicando la sustentabilidad a mi vida cotidiana. Yo soy bióloga de formación, pero contrario a lo que uno pensaría, en mi formación universitaria no se habló de medio ambiente, de sustentabilidad, de cuidar el medio ambiente, sino que es más bien no sé si ahora es distinto, era otro el enfoque. Nunca se hablaba de eso, pero después de que nacieron mis hijos yo empecé a preocuparme de esto, obviamente a partir de el reciclaje, que es lo que generalmente la gente... Sí. Que es como llega la gente al tema. Generalmente las personas se empiezan a preocupar de sus residuos, porque claro, es súper importante que tenemos esto de la basura que generamos y darnos cuenta de que gran parte de esa basura puede ser aprovechada. Un segundo paso es el compostaje. Si bien yo siento que es más importante empezar por el compostaje, porque más de la mitad de nuestra basura, el 50 o 60% de nuestra basura son residuos orgánicos, que cuando llegan al relleno sanitario generan gases de efecto invernadero, uno que se llama metano, que es especialmente más complicado que el dióxido de carbono inclusive, porque tiene un efecto 25 veces más impactante en el calentamiento global. Entonces,
gestionar nuestros residuos orgánicos es súper importante, incluso más importante que el reciclaje, yo diría. Entonces, a partir de esos dos tópicos, yo empecé a estudiar este tema de la sustentabilidad, que me empezó a llamar la atención. Hice un diplomado en educación ambiental, después me llamó la atención la economía circular, también hice un diplomado en ese tema, y bueno, empecé a pensar cómo puedo yo ayudar a impactar. Y creé este emprendimiento, que la idea es, a través de charlas, capacitaciones, ayudar a las personas, tanto en su vida cotidiana como a los emprendimientos, a llevar una vida más sustentable, a hacer su emprendimiento, en el caso de emprendimiento, o su vida más sustentable. Y particularmente para los emprendimientos, yo también hago asesorías. O sea, tú tienes un emprendimiento y tienes ganas de que sea más sustentable, pero no sabes cómo, entonces me contactas y nosotros analizamos el emprendimiento y vemos qué cosas pueden cambiar para hacer ese emprendimiento más sustentable, y ojalá dentro de la economía circular, que es lo que hoy en día es una de las cosas de lo que se habla mucho. Sí, y Vin, ¿cómo ha sido este recibimiento? Porque sabemos que lamentablemente aún existe un grupo que no cree respecto a lo que está pasando con el cambio climático, pese a ver informes, o son poco empáticos también con el resto y con las futuras generaciones, como, yo no tengo hijos, me da lo mismo, yo llego hasta aquí y yo hago lo que quiero. Esa conciencia que ha ido cambiando a buena hora en gran parte de la población respecto a esto, respecto a que se sumen emprendimientos que quieran darle esta vuelta, que quieran darle este giro, que sean conscientes también con lo que están generando y dejar una huella positiva en el ambiente, en el ecosistema y en la sociedad también. Claro, yo diría que el interés en el tema va cada vez más en aumento. El adherirse al tema quizás es un poco más difícil, porque así como las personas quieren hacer cosas, también se encuentran con trabas en tu vida cotidiana. Por ejemplo, tú dijiste, yo quiero reciclar, pero no sabes cómo hacerlo. ¿O dónde hay mucha información en internet, pero uno de los temas justamente traba es dónde llevo las cosas. No en todas partes hay punto limpio. Los puntos limpios a veces reciben 4 o 5 residuos, pero tú generas 15, 20 tipos de residuos distintos. Entonces, no en todas partes tengo el acceso. Entonces, eso es algo que requiere no solo de la buena voluntad de las personas, sino que también de cambios digamos, estatales, de leyes, de implementación que tienen que ver con el gobierno más que con uno. Y por otro lado, los emprendimientos también, hay un despertar hacia el tema. Mucha gente todavía considera que es difícil porque es más caro, no siempre es así. Los mitos que existen en torno a eso. Claro, hay mucho mito que tiene que ver con que es más caro. Y no todo es más caro, a veces al contrario. Cuando uno aplica de la manera correcta, que es, por ejemplo, uno de los principios de la economía circular es hacer durar más las cosas para generar menos residuos. Claro. Entonces, si tú en una primera instancia inviertes más porque algo es más caro, pero es algo que dura más, sí, a la larga tú estás teniendo más beneficio. Entonces, cambiar esa mentalidad a veces es un poco difícil, pero hay cada vez más interés. También las emprendedoras y emprendedores se están dando cuenta que a los consumidores les interesa el tema. Entonces, los consumidores se han hecho encuestas de que quieren o están aptos a pagar hasta un 20% más por un producto por ser más sustentable. Mira. Entonces, claro, hay realmente una preocupación pero también yo diría que también hay otra traba, que es en los países del tercer mundo, como estamos nosotros, donde todavía el desarrollo no le llega a todas las personas. No es verdad que la población toda puede acceder a esto. Entonces hay urgencias, otro tipo de urgencia. Hay gente que no tiene que comer al día siguiente. Entonces, obviamente, pedirle a esa persona que esté preocupada por no usar una botella plástica es un poco pedir demasiado. Yo entiendo que ahí es difícil y para eso tenemos que...
Claro, tenemos que desarrollarnos como sociedad en conjunto para que logremos que el tema de la sustentabilidad pueda llegar a todos los estratos de la sociedad, pero de forma equitativa. Importantísimo eso. Y Paula, algo lo que señala Ivín respecto a que desde las diversas aristas tienen que colaborar esto, porque muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, queremos reciclar, queremos reutilizar, chuta, a veces hay muchas trabas, y de hecho en el departamento de prensa han estado cubriendo también esta instancia de los puntos limpios que no son tan limpios. La gente, hay educación respecto a reciclar, pero no dan abasto muchas veces. Por ejemplo, estos puntos limpios, que es lo que uno más conoce y está más a la mano. Lo que se está haciendo actualmente, Paula, también respecto con los implementos de un solo uso, que ya se retiraron, son avances en cierta medida, pero es necesario también, dentro de a veces hablamos de los ecosistemas de emprendimiento, dentro del mismo ecosistema como sociedad, que cada arista vaya articulando para que podamos seguir surgiendo y generar esta protección también con el medio ambiente. Sí, sin duda, o sea, tenemos que recordar que estamos en nuestra casa común, y ahí es donde tenemos que tener como este cuidado también. Pues muchas veces, por ejemplo, en los municipios se gestionan estas bateas que no sé si los han visto, se llenan, no sé, duran 24 horas en un lugar y la gente va dejando desperdicios, sí, pero deja distintos desperdicios de todo tipo y se llenan, pero de inmediato. Los microbasurales, entonces hay una serie de cosas, como dice Ivín, claro, en los países más desarrollados se puede preferir los productos a lo mejor un 20%, pero también hay otros temas que se pueden ir mejorando, ir viendo cómo desde la comunidad, las mismas comunidades se pueden gestionar desde las bases este cuidado de los microbasurales, cómo compostar, el cómo, por ejemplo, pasar también de ir generando una cultura también de cambio, porque la sustentabilidad nos dice que el concepto es súper básico y fácil, en el sentido de decir, cuidar lo que nosotros tenemos hoy, lo que las generaciones actuales cuidemos para las futuras. Sí. Y ahí también se pueden ir conectando, por ejemplo, a través del saber de, no sé, de las mamás o tías que tienen, por ejemplo, que saben huertear o que saben cuidar las plantitas, ¿cierto? Con los niños, con nosotras mismas. Y hay una serie de cosas que se pueden ir viendo. Yo creo que eso también es lo importante, que la sustentabilidad no solo se llegue como a un nicho, cierto estatus y cierto ecosistema, como uno dice, y baje también a todas y todos. Eso yo creo que es lo esencial, no quedarnos con el discurso, sino que también ir, y ese es el desafío, de decir, oye, ¿cómo yo veo que hay un microbasural fuera de mi casa? Cómo yo veo que esto se puede ir generando, cómo también entre todos cuidamos, porque acá mismo, no sé, tenemos espacios súper lindos, el mismo Cerro Manquibabia, yo soy de acá de Chihuayante, y tú lo ves que la gente lo utiliza mucho, sobre todo en pandemia, pero encuentras que te encuentras desde, no sé, colchones, sillones, hasta las mascarillas ahora. Hasta las mascarillas botadas, tú dices, pero ¿cómo? Botellas de alcohol. Entonces, la gente no recoge esos residuos. Entonces, sí, ahí lo vamos viendo. Entonces, todavía vemos, o sea, si logramos llegar a un punto en que, antes yo me acuerdo cuando era más pequeña, veías que la gente, ¿qué hacía? Iba en el auto y botaba en la carretera la bolsita. Y era súper normal. Pero ahora tú lo ves y tú dices, oye, la persona que es sucia, o los mismos niños dicen, no, se están buscando lo que genera el cigarro era como, ¿sí? Claro, y cuántos incendios forestales. Entonces, si hemos logrado esa conciencia, podemos lograr lo otro. Pero para eso, como dices tú, hay que generar un ecosistema social. Así como vimos que estaban las demandas ciudadanas, vimos que está lo que se está desarrollando con la Convención Constituyente y distintos temas, si nosotros a nivel de ciudadanía, a nivel de medios, a nivel de todos los que están moviendo este tipo de temáticas, no nos unimos, no se va a poder hacer mucho. Si el cambio tiene que pasar por nosotros también, desde una ecología humana y personal. Y por lo mismo, Ivina, y con Recircular estás buscando generar esta cultura, hacer este cambio y generar esta educación de no solamente reciclar, sino generar todas estas... ¿Son 8R, si no me equivoco, Ivin? Sí, bueno, depende de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la vida cotidiana, yo hablo de 8 Rs, o sea, hay varias, hay 10 R, 5 R, qué sé yo. A mí me gusta, claro, no, hay varias. Lo que pasa es que a mí me gusta usar las 8 Rs para la vida cotidiana, que es rechazar. O sea, lo que tú no necesitas, no lo compres. Con eso vas a evitar el impacto, porque una cosa súper importante que yo enseño en mis charlas es que
todo lo que tú compras, todo lo que tú haces tiene un impacto ambiental. Y no solo la basura que tú generas. Entonces, cuando una persona compra algo con un plástico, por ejemplo, piensa, esto voy a generar una basura, entonces reciclo o no reciclo. No, tú tienes que pensar que para producir eso, tú gastaste energía, gastaste combustible, ahí hay un barquito, hubo un transporte donde se emitió CO2, entonces hay todo un impacto ambiental para producir ese producto. Después está el impacto del uso y después está el impacto de cuando tú lo botas. Entonces, cuando tú tienes esa conciencia, puedes darte cuenta de que la primera R es rechazar. Si yo rechazo comprar un lápiz que es lindo, pero no lo necesito, listo, evitaste todo ese impacto ambiental. La segunda es reducir. Yo tengo la promoción 3x2, 3x1000, pero no necesito 3, no me compro 3, me compro 1, reducir. Reparar, que es por ejemplo lo de la ropa, ¿cierto? Que se nos echa a perder, se nos descose y hay mucha gente que llega y la bota. Entonces, no, reparemos nuestras cosas, tratemos de reutilizar. El datito, el jeans puede pasar a falda perfectamente. Ahí hay uno, o sea, a falda, a bolsa, muchas cosas, cojines, muchas cosas. Y la industria textil es súper contaminante, como se sabe. Entonces, ahí es un tema donde podemos, y no solo eso, podemos fijarnos en reparar, por ejemplo, los electrodomésticos, que hoy en día son tan desechables, ¿cierto? Uno se le echa a perder una plancha y no tienen arreglo las planchas. O sea, ojalá pudiéramos volver a lo que antiguamente teníamos, que se te echaba a perder algo y realmente convenía mandarlo a arreglar. Y cuesta pillar, y se han ido perdiendo también incluso esos espacios de lugares de trabajo, el reparador de calzado, la costurera, reparar. Exacto. Claro, yo no sé, pienso en una juguera, antes las jugueras, ¿cuántos años duraban? Ahora una compra una mini piper y murió el tiro y chuta, ¿quién la arregla? Si es el tema, cuesta pillar. Y cuando tú lo vas a arreglar más encima, pasa que tiene mala una pieza que no tiene repuesto, o tiene mala una pieza adentro que no se puede desarmar. O sea, ahí también ahí entra un tema de la economía circular, que es cómo hago yo mis productos de manera que duren y que puedan ser reparados, porque si no saco nada con yo decir, mi súper juguera, como dices tú, pero no la puedo reparar y se me echa a perder en un año, listo, a la basura. Entonces, bueno, otra R es reutilizar, lo que tú decías delante. Ahí, por ejemplo, andar siempre con tu botellita para no tener que estar comprando desechable, reutilizar. Eso, tú también, Paula, hablaste sobre los conocimientos de nuestros padres, nuestros abuelos. Ellos eran muy especialistas en reutilizar, porque antiguamente los recursos no eran así como ahora, que uno tiene todo tan fácil y tan barato. Antes había una bolsa plástica y tú la tenías que usar realmente muchas veces porque era muy útil. Hoy en día la gente bota tanta cosa tan fácilmente. El pote de la margarina ya es un tupper. Eso es reutilizar, ¿cierto? Sí. El otro es reincorporar, que sería el compostaje, porque tú reincorporas los residuos orgánicos a la naturaleza. Reciclar es otra de las R's que, si tú te fijas, está bien abajo. O sea, contrario a lo que piensa mucha gente, la R de reciclar es de las últimas estrategias a las que tenemos que claro, cuando ya tenemos acudir. El producto y ya no lo pudimos compostar, no pudimos hacer nada, ya tenemos que buscar otra alternativa que ya sería como la colita, por así decirlo. Exacto, así es justamente después de que tú ya hiciste todas las otras R, pero llegaste a tener un residuo, al menos tienes que preocuparte de reciclarlo. Es importante tener esa posibilidad. Y lo que no te conté es la primera R y la última R. La primera R es reflexiona sobre tu poder como consumidor o consumidora, que es qué poder tienes tú con tus decisiones. Cuando tú rechazas, cuando tú reparas, cuando tú reutilizas, estás con un poder súper importante sobre el mercado. Estás diciéndole al mercado qué es lo que tú quieres. Y por último, la última R es resiste, porque todo esfuerzo cuenta, porque realmente hay que resistir, hay que insistir, hay que hacer que esto funcione, y todo esfuerzo cuenta. O sea, aunque sea un granito de arena, cuenta.
Evidentemente, y ahí nos estabas comentando respecto también a quienes quieren formar parte de esto desde su casa, desde los lugares de trabajo, pero también lo que tú señalabas respecto a generar esta cultura respecto a los emprendimientos, a darle una vuelta, un giro también a los emprendimientos, que la huella ecológica sea mucho más amigable. ¿Es o no es posible hacer esto? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia también de los emprendimientos que han podido participar de esto? Porque, insisto, muchas veces existen mitos respecto a esto, y como, no, es que mi emprendimiento, lamentablemente, no, si no, bajaría o subiría los costos, o se creen muchas cosas que, me imagino ahí tú, como nos señalabas al inicio, tienes la receta para que sea lo más amigable y un win-win que muchas veces hablamos en el mundo del emprendimiento. Sí, claro. Yo siento que hay una súper buena recepción, principalmente de los emprendimientos, más que de las empresas grandes, porque las empresas grandes están súper instaladas, ¿cierto? Tienen su infraestructura, tienen su forma de funcionar, entonces cuesta más hacer cambios. Y implica también mucho más inversión. En cambio, un emprendimiento generalmente son más pequeñitos, son más manejables. Entonces, cuando yo converso con las emprendedoras, principalmente emprendedoras, porque yo soy parte de la comunidad de mujeres emprendedoras de Chile, y ahí hago asesorías a las emprendedoras y vemos, por ejemplo, ya, ¿qué tipo de material compras tú para tu emprendimiento? Tal cosa. Por ejemplo, el otro día le hice una asesoría a una persona que hace macetas con reutilización de tela y cemento. Entonces, una de las cosas que hablamos es el cemento que tú compras. ¿Dónde lo compras? Ya, qué sé yo, va al home center. ¿Y cómo lo compras? Compro un saco y me lo llevo a la casa. Y yo le dije, ¿y podrás tú comprar 5 sacos de una, por ejemplo? Algo muy simple. Y yo sí puedo, pero ¿qué diferencia hace eso? Bueno, tu huella de carbono disminuye porque tú vas a estar haciendo un solo viaje para llevarte 5 sacos de cemento de una. Y era algo tan simple, pero a ella no se le había ocurrido nunca. Entonces, ese tipo de cosas, o qué tipo de embalaje tú usas para tu producto, o qué tipo de despacho tú usas, ese tipo de cosas que parecen pequeñas cosas, que incluso uno diría, no es tan impactante, sí es impactante. Delivery con bicicleta, por ejemplo, en vez de ir a llevarlo en auto. Exactamente, esa es una de las cosas que yo trato siempre de incentivar a las emprendedoras que usan delivery de bicicleta. Qué bueno. Siempre es posible y los valores son más o menos parecidos, entonces hay bastante, en la pandemia aparecieron bastantes emprendimientos de delivery de bicicleta que están mucho más accesibles que antes. Así que eso, o sea, uno va cambiando pequeñas cositas, o el tipo de plástico en el que envuelve su producto, que sea un plástico ojalá reutilizable, sino al menos que sea reciclable, y así vamos conversando los granito detalles. A granito. Y para quienes quieren tener este asesoramiento, Ivin, cuéntanos ahí las redes sociales, plataformas digitales para que los contacten. Ya, en Instagram y Facebook yo estoy como recircular.cl, ahí me pueden contactar por mensaje directo. Estoy siempre subiendo información, por ejemplo, hace poquito el domingo salió la ley de plásticos de un solo uso, entonces estoy siempre haciendo educación ambiental, entre que ligada o dirigida a las emprendedoras y emprendedores, pero también educación ambiental de qué es sustentabilidad, los humedales, cosas así. Y por otro lado, me pueden ver también en LinkedIn, Ivin Silva Durán, y ahí obviamente me pueden contactar directamente también si necesitan una asesoría, o también para tener información de las charlas que yo voy a estar haciendo. En marzo empiezo una academia, que yo tengo una academia que se llama Academia Recircular Yo Soy Sustentable, que son 4 clases, que después de esas 4 clases tú puedes asegurar, yo te puedo asegurar que tú eres una persona sustentable. O sea, primero hablamos de consumo sustentable, qué hay que hacer en la forma de consumir para tú ser más sustentable. Después hablamos de basura cero, que es esta tendencia o una forma de vida en la que tú tratas de generar la menor cantidad posible de basura. Después hablamos de compostaje, vermicompostaje específicamente, en el que yo enseño todos los pasos exactamente para tú tener tus residuos, tener tu vermicompostera y obtener abono para la tierra. Y por último hablamos de reciclaje,
todos los residuos, reconocerlos, donde hay emprendimientos. Genial. También donde ahí tú los a puedes través ayudar. de las plataformas digitales. Entonces vamos a estar muy atentos, desearte éxito también con esta academia y esperar seguir en contacto respecto a todas estas temáticas. Un gusto y que nos hayas podido acompañar. Gracias. Y Paula, como siempre, también un gusto que nos acompañes acá en TVU. Gracias también, un gusto para mí siempre estar acá. Invitarlos también a sumarse a un desafío que tenemos, un challenge en Marca Social, que se llama Desafío Cambio Climático, que simplemente es que nos etiqueten y nos envíen un video, una fotografía sobre cómo han visto en sus vacaciones que ha impactado el cambio climático en los lugares que están visitando. Genial. Ahí nos vamos a sumar también ahí para que estén atentos a Marca Social. Un abrazo para ambas, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, chao. Ahí atentos y atentas también a lo que está ocurriendo en temáticas de emprendimiento, pero ligados también con la economía circular. Pausa comercial y viene un avance de prensa.